Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios por siempre. Aleluya. Quiero pedirle a la producción que nos ponga el texto que tenemos para hoy. Aleluya. La base bíblica en el libro de Isaías, capítulo 12, verso 2. El libro de Mateo, capítulo 28, verso 20. Está en pantalla. Amén. ¿Cuántos lo siguen ahí? ¿Lo ven? Gloria a Dios. Pues leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, o Yahweh, como se va a traducir. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Amén. Mateo 28, 20. Aleluya. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Saluda a su hermano y diga: no está solo. Tiene protección en Dios. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados, mis amadas. Hoy tengo una reflexión breve para ustedes. Bendito sea el nombre del Señor y para mi propia vida. ¿Cuántos en algún momento han sentido inseguridad en su existencia? ¿Cuántos alguna vez han experimentado miedo? ¿Cuántos en algún momento han sentido como que Dios no está ahí? Recuerden, mira como que Dios no está ahí. Amén. Cuando nosotros vemos las noticias, cuando entramos a las redes sociales, cuando leemos los periódicos, cuando nos movemos en medio de las comunidades a donde nosotros, el Señor nos ha colocado, cuando escuchamos los problemas matrimoniales, cuando oímos de hijos rebeldes o de hijos mal comprendidos por sus padres o por su madre, nos encontramos también con dificultades entre los hermanos carnales y a veces incluso en la fe. ¿Alguno ha sentido en algún momento, se ha sentido incomprendido por algún hermano en la fe? ¿O irrespetado? Ok. Los tiempos que vivimos son difíciles y todos lo sabemos. Y dentro del cúmulo de dificultades en que la raza humana tiene que moverse, nos vemos desafiados constantemente a ver cómo podemos seguir teniendo control de nuestra propia existencia, de nuestras familias, de nuestro negocio, de nuestra cuenta de banco. Bendito sea el nombre del Señor, de nuestro ministerio. Pero, ¿cuán cierto es eso, que tenemos ese control? ¿Hasta dónde? Se habla mucho de libre albedrío. Algunos teólogos se preguntan si realmente el ser humano tiene libre albedrío. Yo creo que sí. Yo siento que tengo libre albedrío. Siento que tengo porque creo que tengo, porque Dios me dice en su palabra que me ha dado libre albedrío. Es decir, libertad para decidir el mejor curso de acción en mi vida. Y al mismo tiempo
me dice que yo tengo responsabilidad por las decisiones que tomo. Amén. De modo que libertad y responsabilidad son dos caras de una misma moneda. Amén. Ahora, cuando contemplamos las guerras entre las naciones, las guerras a nivel económico y financiero, los impuestos, cuando nos vemos como los caseros nos suben la renta y no podemos hacer nada porque ya la ciudad le dio autoridad. Cuando vemos que ordinariamente nuestros salarios no son lo que nosotros desearíamos, sentimos que debemos ganar más, que debían pagarnos mejor. Cuando observamos que no tenemos los suficientes recursos como para enfrentar el porvenir, entonces nos preocupamos por el futuro. ¿Cuántos se preocupan por el futuro? Está bien. Si usted no tiene preocupación por el futuro, no va a tener una planificación para que su vida y su familia avance en mejores condiciones. Pero una cosa es tener preocupaciones para diseñar un plan de acción que dé al traste con todos los obstáculos, al menos con una gran parte de aquellos muros que se nos levantan por delante de nosotros y de nuestras voluntades, y que nos sentimos muchas veces incapaces de superar esos muros, lo que propone la sociedad, lo que los pensadores plantean, el estilo de pensamiento que pululan a través de todas las redes sociales, el interés de un grupo de desacreditar a Dios y a su palabra, a veces el estado de semidormición en que una parte de la iglesia muchas veces permanece, el quietismo en cuanto a no saber qué hacer o a no tener la energía para emprender un plan que sea cónsono con lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. Ese nivel de inseguridad pues es muy común entre nosotros. ¿Cuántos lo han sentido? Poquito. Bueno, eso es. Yo lo he sentido más de una vez. Yo lo he sentido. Pero qué bueno que ustedes no. Qué bueno. Porque, como está en el tema, Dios es nuestra seguridad. Nosotros se nos plantea desde muy temprano que tenemos que educar a nuestros hijos, porque ya somos padres o abuelos, que tenemos que prepararlo para que ellos puedan salir adelante por medio de la educación, por medio de los negocios. Aleluya. Pero no se prepara necesariamente a la gente para que aprenda a depender de Dios. Porque por mucho esfuerzo que nosotros podamos hacer, por muy diligente que nosotros seamos en tratar de empoderarnos y empoderar a nuestra familia con herramientas que le ayuden a poder salir adelante de la mejor manera, la Biblia dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Lo que vemos aquí, estamos aquí porque entendemos que Dios es real. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Y cuánto han leído que Dios ha prometido cuidar de nosotros? Amén. Ahora, si esto es verdad, esta es una pregunta retórica para usted. Si usted está tan segura o seguro que Dios es su seguridad,
¿A qué viene entonces ese tembleque? ¿A qué vienen esas preocupaciones? Aleluya, porque las preocupaciones para los hijos de Dios son ilegales. ¿Por qué? Porque si Dios ha prometido que ha de cuidar de nosotros hasta el fin del mundo, y Él nos creó, Él nos hizo, Él tuvo misericordia de nosotros cuando andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, cuando éramos esclavos del mal, del enemigo, de Satanás y sus ejércitos de demonios, que el Señor reprenda, cuando no teníamos un genuino temor de Dios, porque teníamos información de Dios, y por un lado hemos pedido que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, pero no estamos dispuestos siempre a prestarle atención a las directrices que Dios nos da en su palabra. Y cuando hay un nivel de incoherencia entre lo que yo declaro y lo que yo vivo, en mi nivel de fe, en mi nivel de confianza en el Dios al que yo digo que le sirvo y me esfuerzo por servirle, y ojalá le pudiera servir sin esfuerzo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todos los días me levanto cargado de preocupación, porque hubo una diagnosis médica que me amenaza la salud. Hay unas deudas que no me dejan dormir los cobradores. Hay un problema en mi relación familiar que me roba la paz. Mi casa no es ya el santuario cuando yo que debía ser para mi vida. Cuando el proyecto de los hijos de poder sacar de ellos seres humanos realizados y realizables no ha funcionado bien, cuando todavía el sentimiento de culpa me golpea y el sentimiento de vergüenza, aleluya, me persigue, y el temor al fracaso domina mis pensamientos, y al dominar mis pensamientos domina mi sentimiento, y mi voluntad queda, aleluya, varada sin poder hacer lo que yo en sí mismo quiero hacer. Pero cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos estudiado el manual del fabricante, que es la palabra del Señor, cuando hemos leído y entendido las maneras en que el Dios que hizo los cielos y la tierra ha cuidado de la humanidad en general y de su pueblo en particular, en todo momento, lugar y circunstancia. Esto debe darnos un motivo de fuerza, de confianza, amén. Pero posiblemente tuvimos padres, amigos, maestros, manipuladores, controladores, y creemos que Dios es igual. No. Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él de corazón voluntario, no por fuerza. Amén. No con ejército, sino por su Santo Espíritu. Que tengamos una convicción genuina que el Dios nuestro, además de que es real, no solo nos ha salvado, sino que Él es nuestra salvación. ¿Cuánto creen eso, hermano? Aleluya. He aquí, Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Hay una comparación entre el rey David y el profeta Isaías. El rey David en el Salmo 56:3 dice: en el día que temo, en ti confiaré. Está perfecto, ¿verdad? Ahora Isaías dice: me aseguraré y no temeré. O sea, uno va en la cola del avión y el otro va en primera clase. ¿Entienden el punto? Entonces, es mejor asegurarse de que
Dios realmente es mi Dios, porque a pesar de habernos creado y el universo y sostenerlo con la diestra de su poder, Él nos da la libertad de que podamos apropiarnos de Él. ¿Usted ha pensado eso un poquito? Que usted, siendo criatura, puede apropiarse de Dios, decir: este es mi Dios. Amén. Este es mi Señor. Aquí pongo toda mi esperanza. Aleluya. Tendré un corazón escuchante para ver lo que mi Dios quiere decirme hoy. No daré un paso adelante sin saber lo que Dios quiere para mí. Y iré a consultar en el manual. Porque no siempre escuchamos de una vez la voz de Dios, pero podemos ir al manual del fabricante y leer y poder, y allí el Espíritu Santo, y le pedimos que nos dé luz, que nos dé una dirección que nos las va a dar. A veces Dios no usa ni siquiera la Biblia, a veces usa la circunstancia y lo pone a usted o a mí en una circunstancia en la que usted y yo tenemos que pensar en Él y aceptar que sin Él somos menos que nada. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Me aseguraré y no temeré. Hay dos tipos de temores. El temor sacro, que es el temor a perder la relación con nuestro Dios. Ese es el temor reverente que debe estar en nosotros. Y el temor al castigo divino, este es el temor dañino. Porque no debemos servirle a Dios por temor al castigo, sino servirle a Dios por amor, porque Él nos amó primero y Él ha creado las condiciones para que nosotros podamos vivir y movernos conforme a la ley de su amor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. En el libro de Mateo, en el capítulo 19, verso 27 al 30, hay unas palabras que debemos nosotros considerar. Mateo 19, aleluya, verso 27 al 30, que dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, e hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero mucho primero será postrero, y lo postrero primero. Hay gente que está en la iglesia, está convencido de que Dios es bueno, está convencido de que son perdonados, somos perdonados. Estamos en la iglesia, aleluya, pero no damos un paso de avance porque a veces nos parecemos con las actitudes de la mujer de Lot, que mirando lo que le quedaba atrás, no pudo soportar dejar de mirar lo que iba a dejar atrás. Y usted conoce la historia, se volvió una estatua de sal. Pero Pedro aquí está negociando con Jesús, lo que significa que si Pedro el apóstol estaba negociando con Jesús, usted y yo podemos hacerlo, ¿sí o no? Algunos dicen que no. Bueno, aquí
aquí está la declaración de Pedro, porque hay gente que está buscando garantía. Y si yo dejo lo que estoy haciendo para seguir completamente a Dios y dejarme dirigir, ¿qué es lo que Dios me va a dar? Si yo renuncio a lo que he venido practicando, ¿qué me va a dar a Dios a mí que tenga mayor valor? Si hay gente que son muy racionalistas, muy pragmáticos. Aleluya. A mí siempre me recuerda una frase de un verso de Mario Benedetti, en el Padre Nuestro latinoamericano, que dice en una queja contra la iglesia, que siempre estará más seguro de la tierra que pisa que del cielo intratable que él ignora. Bueno, es una actitud de un rebelde, ¿amén? De alguien que no ha conocido a Dios, ¿amén? ¿Por qué? Porque cuando hemos nacido de nuevo sabemos que nuestra estadía aquí es temporal. Aquí nada es eterno, nada permanece, todo pasará. A veces nos sentimos la quintesencia del sumo porque tenemos una buena profesión, un buen salario, una buena casa, un buen carro y quizá un par de $100,000 en la cuenta bancaria. O millones, no sé. Pero la verdad es que todo eso puesto en la balanza es menos que nada con relación a lo que Dios ya nos ha dado en la salvación y lo que Dios promete para nosotros en el futuro. Ahora, ¿cómo despertar a un pueblo que está tan ensimismado en los bienes de este plano, alabado sea el nombre del Señor, que piensa que a Dios le podemos pasar comerciales baratos? Y Señor, tú sabes que te amo. Así le contestó Pedro a Jesús. ¿Me ama, Pedro? Sí, yo te amo. Tú sabes que te amo. Sí. ¿Me agapea, Pedro? Señor, tú lo sabes. Tenemos que preguntarnos de la mañana a la noche, ¿cuál es el tipo de sentimiento que nosotros experimentamos con relación a Dios? Tenemos gratitud, obviamente, porque nos sentimos y nos sabemos perdonados en Él. Pero hay un amor unitivo con Dios, un amor sacrificial para yo renunciar a lo que me agrada en el aquí y ahora, que me hace sentir bien, y yo dejar de hacer esto para agradar a mi Dios. ¿Es Dios mi seguridad o lo que estoy tratando de retener? A veces a nosotros nos agrada mucho que nos digan cosas lindas, que nos den piropo, pero a veces es más importante reflexionar. A veces hay gente que llegan acá y se sientan en la banca y rara vez oran, no lo ve de acá. Y otros tienen resortes en las rodillas, se tiran el minuto y el minuto están en pie porque ya no tienen nada que decirle a Dios. Y esto obviamente es una muestra de cómo es su vida de oración en su casa. Se puede discernir con facilidad. Nosotros hemos enseñado y creemos que el que ora gobierna, pero el que ora bajo la voluntad de Dios es el que gobierna. Porque si no podemos orar y pedir, y no vamos a recibir si no pedimos según la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el tipo de cristianismo, el tipo de personas creyentes que pululan en este tiempo a todos los niveles, apostólicos, evangelísticos, proféticos, de los maestros y los pastores y los aleluya. Y todo el creyente es que ser cristiano es demasiado fácil. Porque si yo voy a la iglesia 2 veces a la semana y me leí la mitad de un salmo
en un momento que tenía una preocupación para pedirle a Dios y traje los diezmos y participé en escuela bíblica, yo estoy 100% asegurado. Pero necesitamos oír la voz de Dios. Y si no hay conexión con el Espíritu Santo, como predicaba el pastor asociado la semana pasada, no sé si recuerdan, ¿ven? Es necesario que podamos oír la voz de Dios. Porque cuando no estamos escuchando la voz de Dios, nos oímos a nosotros mismos, al enemigo o a un montón de gente y de situaciones que nos hablan y nos conducen como borrego, aleluya, a hacer cosas que probablemente no queríamos. Y si la queríamos, no medimos las consecuencias de hacerla. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo que necesitamos despertar. Aleluya. He aquí, Dios es salvación mía. No se trata de que solo Dios nos salve. Él mismo, ya dije, la salvación nuestra. Pero la salvación es eterna para una relación eterna con Él. Y la salvación debe empoderarnos para vencer el miedo, cualquier tipo de miedo. La salvación en la seguridad de que Dios es nuestra salvación debe dejarnos dormir tranquilo. No necesitaríamos pastillas para dormir. La confianza absoluta en Dios debe ayudarnos a entender que nuestro matrimonio va a concluir, aleluya, con la muerte de unos o de ambos en un momento dado. Que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Que los hijos son el regalo de Dios para los padres y que esto debemos desarrollar en ellos buenas personas con temor de Dios reverente, para que honren a Dios, honrando a su Padre, aleluya, honrando a las autoridades y trabajando con tiempo según sus capacidades para ayudar primero en el hogar y después poder tener un empleo. Que no sean estudiantes mediocres, que puedan concentrarse en sus estudios porque van a sacar un grado para honra de Dios y para el reconocimiento y gratitud hacia su Padre y para tener una autoestima alta, porque cuando se da lo mejor de uno, cuando hemos hecho lo máximo que podíamos hacer, entonces hay un sentimiento de quietud y de gozo, porque ya nada nos puede, ni nadie nos puede acusar. Hemos hecho lo que debíamos. El miedo, aleluya, es el producto de una visión nublada de que Dios es nuestra seguridad. Cuando nosotros creemos que es el Estado que nos puede dar seguridad, aleluya, las autoridades de la ciudad o cualquier otro organismo, se respeta y se hace lo que debe hacer frente a esa autoridad. Pero la autoridad suprema del creyente es Dios nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Él es que puede ver cuando usted o yo nos estamos dirigiendo en una ruta equivocada y peligrosa. Él es que puede advertirnos, porque nadie más lo va a hacer. ¿Saben? Porque Él es el que tiene el conocimiento ciertísimo de cómo va a ser nuestro final y qué es lo que Él quiere que usted y yo hagamos para honrar su nombre y para ser un ente de bien en la sociedad donde Él nos ha colocado. Desde esa perspectiva, cuando hay esa confianza en Dios, el miedo sale, aleluya, de nuestro tuétano, de nuestro hueso, de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, aleluya, porque nos hemos asegurado en Dios para no temer. Me aseguraré y no temeré, aleluya, porque Dios es,
ha sido y será siempre nuestra salvación. Pero a veces cogemos el asunto de la salvación con una ligereza, con una liviandez. Bueno, ya yo estoy salvo. Total, yo voy a la iglesia, me ve el pastor y oro cuando tengo tiempo. Cuando hay cosas que yo tengo que decidirla y si Dios no me habla rápido, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y es verdad. Hay situaciones en las que usted, si usted no tiene una buena relación con Dios para que Dios le responda en el instante, hay cosas que usted se siente temerosa o temeroso si no la decide en ese momento, porque puede haber una consecuencia. Claro, en este punto Dios nos ha dado dentro de ese libre albedrío una capacidad pensante para que algunas cosas las podamos decidir con las herramientas que ya Él nos ha entregado. Aleluya. Todos recuerdan el caso de Pedro cuando le pidió a Jesús que le hiciera caminar sobre las aguas. Y mientras él estaba enfocado en Jesús, él pudo caminar bien sobre las aguas. Ahora, cuando empezó a razonar el magín, a darle al magín, que él no había sido diseñado para andar sobre las aguas, ahí le falló la fe y empezó a hundirse. Y clamó al Señor: sálvame porque perezco. Lo más importante que Dios nos ha dado como herramienta es la fe. Porque la fe en Él es la que nos mantiene conectados, pero no una fe enfermiza, no una fe, aleluya, condicionada para que Dios haga lo que yo quiero que haga por mí o para mí, sino una fe que dependa genuinamente de lo que Dios ya ha dicho, ha mostrado en su palabra, aleluya, o nos dice a través de las providencias. En este tiempo hay mucha gente que tiene miedo. En esta ciudad, en este país. Tiene miedo porque no sabe o no saben cómo va a concluir su situación en este país. Ahora, yo le digo, en base a lo que pasó con Jesús siendo niño, que para evitar la muerte, el Señor mandó a sus padres putativos, habla la madre de José que lo había criado, lo estaba criando, que se fueran a Egipto. A veces hay momentos que hay que salir corriendo y a veces hay momentos que lo que hay que pararse. Yo, a quien sea que tenga ese tipo de situación, mi sugerencia es que confíe en el Señor. Yo creo en fe y declaro que se abrirá una puerta en la que la gente seria y trabajadora aquí van a poder quedarse y sus hijos se van a poder quedar, aleluya, y todos vamos a avanzar. Pero no podemos tener todo el tiempo el miedo en la sangre, la piel de gallina, porque no sabemos lo que puede pasar. Confiemos en Dios, que Él es nuestra seguridad y Él no va a permitir, a no ser que nosotros cometemos errores por ignorancia o por rebeldía, Él no va a permitir que nos pase nada que vaya a perjudicarnos, porque Él está comprometido en el bien para cada uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De tal manera que si yo creo eso, que Dios está comprometido y me ha dicho que no me va a dejar solo, si me ha dicho que Él está por mí, aleluya, entonces yo no puedo creerle al enemigo, ni a las redes sociales, ni a los noticieros, aleluya, yo no puedo llenarme de pánico, porque no dependo de lo que hagan eso o dejen de hacer, dependo de lo que Dios decrete para mi vida y para mi casa. Y es lo que necesitamos en este tiempo. Dejar las posiciones sensibleras, aleluya, de una fe débil, una fe enfermiza, que le dice a Dios que cree en Él,
pero no confía, no es capaz de poner su vida y los asuntos más preciados en la mano de nuestro Dios. Si alguien le dice a usted que usted es una persona de confianza para su vida, pero no es capaz de ponerle ni dejarle solo o sola por ningún bien de esa persona, usted entenderá que le está pasando un comercial del barato. ¿Amén? Eso lo entendemos en la vida diaria, ¿sí o no? Pero cuando nosotros le decimos a Dios que Él es nuestro Dios, que es nuestro Señor, que Él es nuestra confianza, pero no podemos confiar en el cuidado que nosotros entendemos que necesitamos, y entonces estamos buscando otra salida, alabado sea el nombre del Señor, pues estamos llenos de miedo. Eso no es lo que Dios quiere. Me aseguraré y no temeré. Vamos a ir, aleluya, cambiemos el pensamiento de David: en el día que temo, en ti confío, pero prefiero confiar en ti sin tener otro tipo de temor, sino el temor a perder mi relación con el Dios Trino y Santo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Estas palabras que el Señor ha puesto en mi corazón, porque hay gente que realmente tienen preocupaciones que le sobrepasan a su fe diaria. Hay gente que tiene y debe tomar decisiones, pero lo piensa, lo analiza, aleluya, y dice: no, el Señor que se espere un tiempo, porque yo creo que yo debo seguir en el programa que estoy ejecutando. Dios es tan caballero que Él respeta eso, pero quiero que usted sepa de manera muy clara que Dios dice en su palabra: hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Si escucharen mi voz, hoy es el día de salvación. Aleluya. Entonces debemos preguntarnos, aleluya, sí, ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros con un estado de inseguridad? Porque la Biblia dice que Él nos creó y nos hizo, aleluya. La Biblia dice, aleluya, que Él nos puso en este globo terráqueo y puso en la tierra todo lo que usted y yo podíamos imaginar lo que necesitaríamos. Está todo aquí. Y es cierto que los más fuertes y los más hábiles se han aprovechado de la mayoría, porque una minoría se ha aprovechado y una mayoría se ha quedado rezagada. Es cierto, pero no es el plan de Dios de que sus hijos vivan en miseria, de que sus hijos vivan en apuros. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos una vida alegre, justa, llena de paz y seguridad en Él. Y si por alguna situación Él entiende que debemos aprender alguna lección de humildad o de lo que sea, Él nos pasa, aleluya, por esa experiencia. Eso es lo que se llama la providencia de Dios, pero no nos abandona, está con nosotros ahí. Y si Dios es por nosotros, hermanos, o sea, hay que dar testimonio de que Cristo mora en nosotros. Hay que dar testimonio con palabra y sin palabra. Hay que hablarle a los vecinos, hay que hablarle a los compañeros de trabajo, aleluya. Hay que hablarle a la gente en el tren y en la guagua, en las universidades y en las escuelas. Dios, entiendo yo, no se siente cómodo con unos hijos que sienten vergüenza de hablar de su padre. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el arrojo, nos dé la energía, nos empuje a hablar, aleluya. Que aunque querramos callarnos, el Espíritu que mora en nosotros no nos lo permita, porque de lo que está lleno el corazón va a hablar la boca. Revise a cuántas personas usted le ha hablado de Cristo en este día. ¿A cuánto usted le dio un testimonio? ¿A cuánto usted le prestó sus oídos para escuchar las cosas que le preocupan?
¿A quién le ayudó a usted? ¿A quién le regaló algo que usted entendía que lo podía dar? Porque Dios quiere que nosotros vivamos, aleluya, un nuevo estilo de fe, un nuevo estilo de vida, confiando en que no es por lo que yo trabajo, no es por lo que yo produzco, no es por lo que tengo en el banco, no es por lo que el gobierno me da, no es por quien me paga la renta, es quién es el que tiene cuidado de mí, porque Él va a usar a quien tenga que usar para resolvernos nuestras necesidades. Si usted cree eso, entonces usted puede andar firme, sin importar las diagnosis. A mí me diagnosticaron hace 2 años cáncer, y agradezco que mi hijo vino de la Florida para estar con su papá. Algunos me dijeron, pero, bueno, aquí está Tomás y Margarita. A mí nadie me vio confundido, ni qué sé yo, no. Yo confío en que Dios es mi sanador. Él es mi sanador. Independientemente de que yo vaya al médico, pero si yo creo lo que dice la palabra, entonces Dios le ha dado el conocimiento al médico para que me ayude. Pero si Dios no quiere que el médico me ayude, no importa el medicamento que me dé, no me va a hacer nada. De manera que mi confianza tiene que estar en Dios, porque lo peor que me puede pasar desde una visión natural es que la enfermedad le ponga fecha límite de pagarés, es decir, que uno se muera. Pero si uno está en Dios, aleluya, entonces va a acercarse a Él y vamos a dejar de estar aquí, aleluya, preocupándonos, y vamos a estar con Él, amén, como dijo el apóstol Pablo. Así que no hay absolutamente nada que deba ponernos a temblar a nosotros, absolutamente nada, si nosotros creemos realmente que Dios es nuestra seguridad. Amén. Póngase sobre sus pies. Le dije que no es una reflexión breve, bastante simple, pero necesaria. O sea, dejemos de ser cabezones y cabezones. Alineemos nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Nada ni nadie tiene dominio sobre usted si usted no se lo permite. El único que tiene dominio absoluto sobre nosotros es Dios. Y aún teniendo ese dominio absoluto, nos da libertad. Nos deja, aleluya, que tropezamos, a veces tropecemos con las piedras, pero Él sabe que no vamos a fracasar completamente. Quisiera saber si hay una vida para Cristo.